Alex nació en un mundo donde las palabras normalidad y expectativa ya estaban escritas antes de que pudiera siquiera entenderlas. Desde sus primeros años hubo una sensación constante de desconexión, como si su vida estuviera ocurriendo detrás de un vidrio. Podía ver, escuchar y participar, pero algo esencial no terminaba de coincidir con lo que realmente sentía dentro de sí. En casa aprendió rápido a observar antes que hablar. Notaba gestos, tonos de voz, silencios prolongados, sin entenderlo del todo. Fue construyendo una estrategia de supervivencia, adaptarse. Si algo no encajaba con lo que los demás esperaban, lo guardaba. Si una emoción era demasiado intensa o incorrecta, la escondía. Así comenzó un proceso silencioso de autoedición, donde cada parte de su identidad que no era aceptada por el entorno fue archivada en lo profundo. En la escuela, el mundo era aún más duro. Las diferencias eran señaladas con facilidad y el miedo a ser visto como distinto la llevó a interpretar un papel cada vez más rígido. Alex no sabía aún que su dolor tenía nombre, pero sí sabía que había partes de sí misma que no podía mostrar sin riesgo de ser rechazada. Con el paso de los años, ese silencio empezó a pesar más que cualquier palabra. Había momentos en los que, sin saber por qué, se sentía fuera de lugar, incluso en su propio cuerpo. Se miraba al espejo y sentía una distancia difícil de explicar, como si la imagen no fuera enemiga, pero tampoco aliada. Esa contradicción interna se convirtió en una pregunta constante que no encontraba respuesta. La adolescencia trajo consigo un ruido interno más fuerte. Las emociones se intensificaron. Confusión, tristeza, enojo, miedo, pero también comenzaron a aparecer pequeñas grietas en la estructura del silencio. A través de internet, de conversaciones fragmentadas, de historias que llegaban casi por casualidad, Alex comenzó a encontrar palabras que antes no existían en su mundo: identidad, género, transición, autenticidad. Al principio, esas palabras generaban más miedo que alivio, porque nombrar algo que ha estado oculto durante tanto tiempo implica también la posibilidad de enfrentar la verdad. Y la verdad, en ese momento, parecía demasiado grande para ser sostenida. Durante mucho tiempo, Alex vivió dividida entre dos fuerzas: la necesidad de pertenecer y la necesidad de ser. Elegir una significaba aparentemente perder la otra. Así que optó por la estrategia que conocía mejor: callar. Continuó cumpliendo expectativas, ajustándose a los roles, intentando encajar en espacios que no terminaban de relajarla. Pero el cuerpo y la mente tienen sus propias formas de hablar. El malestar empezó a manifestarse
con ansiedad, en cansancio emocional, en una sensación persistente de vivir una vida prestada. Había días en los que el simple hecho de existir se sentía como una carga difícil de explicar. El punto de inflexión llegó de forma gradual, no como un gran evento, sino como una acumulación de pequeños quiebres. Una conversación escuchada al pasar, un video, una historia compartida por alguien que, por primera vez, no parecía pedir disculpas por ser quien era. En esas historias, Alex no encontró respuestas inmediatas, pero sí algo mucho más poderoso, reflejo. Por primera vez la idea de que su experiencia no era única ni incomprensible comenzó a tomar forma. Había otras personas que habían sentido lo mismo, que habían atravesado el miedo, el rechazo, la confusión y que aún así habían encontrado un camino hacia sí mismas. Ese descubrimiento abrió una puerta interna que ya no puede cerrarse. A partir de ahí comenzó un proceso profundo y complejo. No fue lineal, ni rápido, ni sencillo. Hubo días de claridad y otros de retroceso, momentos de valentía y otros de duda absoluta. Alex tuvo que enfrentarse no solo al mundo exterior, sino también a las voces internas que repetían miedos aprendidos. No es real, es solo una etapa, no vas a poder. Sin embargo, también comenzaron a surgir nuevas voces más suaves pero más firmes. Voces que hablaban de posibilidad, de dignidad, de existencia legítima. Voces que no imponían, sino que acompañaban. El proceso de reconocerse como una persona trans no fue una decisión repentina, sino un acto de honestidad progresiva. Fue aprender a escuchar lo que siempre había estado ahí, pero que había sido silenciado durante años. Fue ponerle nombre a sensaciones antiguas. Fue mirar hacia atrás y entender que muchas de las preguntas de su vida habían estado señalando siempre la misma dirección. Con el tiempo, Alex empezó a experimentar algo que nunca había sentido de forma sostenida: coherencia interna. No absoluta, no perfecta, pero real. Empezó a permitir pequeñas expresiones de sí misma que antes había prohibido. Empezó a habitar su identidad con más verdad, aunque el entorno aún no siempre lo comprendiera. El camino no estuvo libre de dolor. Hubo rechazo en algunos espacios, incomprensión en otros y silencios difíciles dentro de su propia familia. Pero también hubo nuevas formas de amor, de comunidad, de reconocimiento. Personas que no intentaron cambiarla, sino acompañarla. Espacios donde su existencia no era una discusión, sino una realidad respetada. En ese contraste entre pérdida y encuentro, Alex fue reconstruyendo su vida. Con el tiempo el miedo no desapareció, pero dejó de ser el centro. Ya no era la fuerza que decidía sus pasos, sino una presencia que podía observarse sin permitirle gobernar su vida.
Y en ese espacio más libre comenzó a florecer algo distinto, la autenticidad. Descubrió que su identidad no era algo que tenía que justificarse, sino algo que tenía derecho a existir, que no era una ruptura, sino una continuidad de sí misma, que por fin estaba siendo reconocida, que no había nacido de la confusión, sino de la verdad. Hoy, la historia de Alex no se define únicamente por el dolor atravesado, sino por la valentía de haber sostenido su propia existencia, incluso cuando el mundo parecía no estar lista para verla. Es una historia de silencio, sí, pero también de voz recuperada, de miedo, pero también de libertad, de pérdida, pero también de reencuentro. Y sobre todo, es una historia que recuerda algo esencial. La identidad no siempre se pierde, a veces solo espera. El silencio y el momento de ser vivida.